Conoció el índice de pobreza que mide la Universidad Católica, la Universidad Católica Argentina, que es un índice que no es exactamente el del INDEC, pero que es un índice que se ha convertido en un índice de referencia en la Argentina. Y esto se encadenó, ese índice está en el 44,7, ahora lo vamos a analizar, pero ese índice que se conoció hoy por la tarde, se conoció poco antes de que el presidente Alberto Fernández dijera que la pobreza está mal medida en la Argentina. Usted expresó algunas dudas sobre la medición de la pobreza. Absolutamente. Hace poco. Sí, yo las tengo. Creo que está mal medida la pobreza, pero tampoco ¿Cree que hay menos? Bueno, es que si hubiera semejante cantidad de pobreza, nosotros tenemos un 40% de pobreza, la Argentina estaría estallada. Y yo lo que no puedo entender es cómo se concilia que haya un 40% de pobreza y al mismo tiempo llevemos 37 meses consecutivos de creación de empleo registrado. Tengamos constatados que 1.300.000 puestos de trabajo fueron creados en nuestro gobierno. ¿Está mal medida la pobreza en la Argentina, Hernán Lexter? No, básicamente está medido como se mide en Occidente habitualmente. ¿Y por qué Alberto se queja? De hecho, el planteo es básicamente que la gente contesta algo distinto en materia de ingresos. ¿Por qué? Porque básicamente la pobreza por ingresos, que es la que estamos discutiendo, es una raya que dice, bueno, mira, si vos cobras más plata que esto, no sos pobre, si estás debajo de esa línea, sos pobre. Así de sencillo. Entonces yo valorizo esa canasta y después te pregunto, Rolo, ¿vos cuánto cobras? Y entonces te ubico arriba o abajo. ¿Que mentís? Si vos dijeras que cobrás menos, aumentaría la pobreza. Ese es un poco el análisis. Pero la verdad que cuando uno lo piensa a lo largo de la historia, diría, ¿por qué hace 5 años dirían la verdad y ahora no? Lo cual no tiene mucho sentido. Sí, porque además recordemos que cuando el INDEC había dejado de medir la canasta de pobreza, porque decían que era estigmatizante, ¿te acordás? La que quedó como referencia a la medición de la UCA. Sí, yo tengo serios matices, hemos escrito mucho en contra de la metodología y tengo muchas críticas respecto de la metodología. Es más, este dato es al tercer trimestre del 2023, lo cual implica... Hacen para pensar que ahora está peor. No, probablemente no, porque en el porque último, vino el aumento de... los bonos, las cosas y demás, todas caen en el último trimestre, con lo cual tiende a ser muy alta, pero probablemente por debajo de ese nivel. Cuando la cortás en el tercer trimestre te comes toda la inflación. 44,7, casi 45. Este año contamos la particularidad de que hay muchas personas que trabajando son pobres. Ese es un dato bien importante, porque una de las cosas que dice Alberto Fernández dice, pero creció el empleo. El informe de la UCA dice que creció el empleo. 6 puntos dice en el 2023, de hecho. El problema es básicamente los salarios. Y de hecho, este es un fenómeno que se ha consolidado, te diría, desde entre el 16 y 19 se profundiza y se consolida a lo largo del tiempo, que es, vos podés ser trabajador registrado privado y ser pobre. Claro. En la historia argentina eso no pasaba. Cuando vos trabajabas, tenías un trabajo registrado, era raro que cayeras debajo de la línea de pobreza con esta cosa, con este criterio. Estamos hablando solo de la dimensión de pobreza por ingreso. Esto es importante porque en general no se ha leído el informe de la UCA. Cuando vos vas a ver la pobreza multidimensional, los datos mejoran, no desmejoran. ¿Y qué? ¿Qué es eso? Y por ejemplo, los datos de vivienda precaria se reducen de 36 a 33. Los de hacinamiento también. Los de acceso a agua corriente también. O sea que el problema es de bolsillo. Claramente es un problema de inflación claro. y de ingresos, sobre todo. Y había otro dato que vos contabas hoy que, por ejemplo, el hecho de que los medicamentos sean gratis para los jubilados no se mide. No, eso sí es un cuestionamiento, si querés, no sé si metodológico, se mide así. La medición de pobreza no incluye este tipo de cuestiones. ¿Por qué? Porque mide el valor de los medicamentos y después te pregunta tu ingreso. Y vos deberías incluir en tu ingreso el ingreso indirecto, que es ahorrarte los medicamentos, para que lo perciba esta medición. Bueno, esta medición no lo percibe. Entonces, lo mismo que vos tengas medicamentos gratis que no lo tengas estrictamente para esta medición.